Hoy les traigo una receta que se convertirá en una de sus favoritas, un merengue italiano delicioso, versátil y perfecto para elevar sus decoraciones a otro nivel. En este tutorial aprenderán a prepararlo con una batidora profesional, pero también les mostraré cómo lograr la misma textura espectacular utilizando una batidora manual. Este merengue es económico, fácil de hacer y duradero, ideal para decorar con boquillas rusas, formar rosas y crear diseños únicos en tartas y cupcakes. Compartiré con ustedes consejos para obtener un merengue extra firme, brillante y estable que mantendrá su forma perfecta durante días. Además, es excelente para cubrir y rellenar cualquier tipo de postre. A lo largo de mis tutoriales he trabajado para ayudar a más personas a dominar esta técnica y estoy segura de que con esta guía ustedes también lograrán resultados increíbles. Comencemos con los ingredientes y el paso a paso. Añade 375 gramos de azúcar en una cazuela junto con 100 mililitros de agua. En un bol coloca 150 gramos de claras de huevo, lo que equivale a 4 claras de huevo. Utilizo un temporizador para ayudarte a controlar el tiempo necesario en cada fase y lo activo al iniciar el proceso. Agrego 2 sobres de azúcar de vainilla, cada uno contiene 8 gramos que puedes sustituir por una cucharadita de azúcar común. El merengue italiano se prepara de la siguiente manera. En la cazuela hierve el almíbar a fuego medio-bajo mientras bates las claras de huevo en el bol. Si tienes un termómetro, la temperatura ideal del almíbar es de 120 grados. Si no cuentas con un termómetro, puedes guiarte controlando el tiempo, que es aproximadamente 7 minutos serán suficientes para esta cantidad. Un buen indicador de que el almíbar está en su punto es cuando comienza a burbujear de manera constante y adquiere una textura espesa. Retira del fuego y añade una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. Este producto, que combina bicarbonato de sodio y ácido cítrico, es fácil de encontrar en supermercados o farmacias y se utiliza habitualmente para aliviar molestias estomacales. Si no tienes sal de frutas, puedes sustituirla por una cucharadita de jugo de limón. Mezcla bien y con la batidora a máxima potencia vas añadiendo el almíbar en forma de hilo continuo hasta terminar. Continúa batiendo durante unos minutos más hasta obtener un merengue italiano extra firme, brillante y perfectamente homogéneo. Este merengue se conserva de forma impecable a temperatura ambiente, incluso en climas cálidos, y es una de las cremas más económicas, populares y versátiles en la repostería mundial. Además, puede mantenerse en la nevera hasta por 4 días la decoración sin perder su textura y sabor. Para mantenerlo en óptimas condiciones, guárdalo en un recipiente hermético. También puedes congelarlo, donde se conservará perfectamente hasta por un mes. Aquí te muestro la demostración de la firmeza de este merengue italiano, como siempre hago en mis tutoriales, incluyendo diferentes tipos de boquillas. Pero hoy te traigo algo especial, la boquilla rusa. Es importante que el merengue italiano tenga una textura adecuada para poder decorar correctamente con esta boquilla. Espero que te animes a preparar este merengue y que logres excelentes resultados. A continuación te presento la misma receta y los mismos pasos, pero con la diferencia, en esta ocasión utilizo una batidora manual común. Quiero destacar este detalle porque creo que será de gran ayuda para ustedes si no disponen de una batidora profesional. Verán que incluso con una batidora manual es posible lograr la misma textura extra firme.
En total, habrán pasado aproximadamente 15 minutos para alcanzar el punto perfecto del merengue. La textura obtenida es extra firme, brillante y completamente homogénea, ideal para cualquier tipo de decoración. Llena la manga pastelera con el merengue y compruebas que mantiene su textura impecable, lista para trabajar con boquillas de cualquier tipo. Con esta cantidad de merengue podrás cubrir perfectamente una tarta de entre 15 y 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura, además de contar con suficiente cantidad extra para crear de 3 a 5 rosas y realizar detalles de decoración más finos. Recuerda que la calidad del merengue depende tanto de seguir los pasos correctamente como de batirlo el tiempo necesario. Si practicas, verás que puedes lograr resultados espectaculares incluso con herramientas básicas. Muchísimas gracias por tu apoyo constante. Espero que este tutorial te sea útil, que te animes a preparar este merengue italiano y que obtengas resultados increíbles. Muchas gracias y hasta pronto.